Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Dive Mohamed, soy médica emergentóloga y en el día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos lesionales del trauma o vulgarmente llamada la cinemática del trauma. ¿Por qué es importante? Aquí estamos estudiando las fuerzas que aplicadas sobre un organismo generan mecanismos lesionales. Aquí el objetivo principal es conocer los principios básicos de la física relacionados con el movimiento y la energía. Saber o conocer los mecanismos básicos de la lesión por el movimiento e identificar diversos mecanismos de lesión y sus efectos sobre el cuerpo humano. Para entender un poquito más sobre el tema, sobre los mecanismos de las lesiones, debemos entender las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, así como la transferencia de energía a través de ellos y la consecuencia sobre los órganos del sujeto que ocasionan el daño. Entonces vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, en la cual es la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos habla esta ley? Que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme siempre que no sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas. Es decir, un cuerpo no va a alterar su estructura a menos que haya fuerzas que la modifiquen. La segunda ley de Newton es la ley de la masa. Acá la alteración en un movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza impresa donde ésta se aplica. Esta ley explica que si un cuerpo con una dirección, masa y velocidad constante es sometido a una fuerza neta, la velocidad y la dirección se modifican proporcionalmente a la fuerza ejercida. La tercera ley de Newton es de acción y reacción. A cada acción ocurre una reacción igual y contraria, pero en sentido opuesto. Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, ésta realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Y por último, hablar sobre la ley de la termodinámica, en la cual acá la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Este es un concepto de colisión elástica porque el momento y la energía cinética son conservados y los objetos, al chocar, no se deforman ni se conglomeran. En el trauma, la colisión es inelástica. Aunque se conserva el momento, la energía cinética disipada provoca deformidad de los materiales. Para poder aplicar todo lo anteriormente mencionado, y antes de seguir con el tema, tenemos que tener en claro otro concepto fundamental en los mecanismos lesionales del trauma. Por un lado, la escena donde se produjo el accidente de tránsito o el incidente y la historia del paciente previa. La evaluación del paciente comienza mucho antes que se alcance al paciente. La apariencia de la escena causa una impresión que influye en la evaluación del completa. La escena puede proveernos de información sobre el mecanismo de lesión, situaciones previas al incidente y el grado de seguridad general. Tres componentes están incluidos en la evaluación de la escena. Una, que es la seguridad. Aquí evaluamos todos los posibles peligros para garantizar la seguridad de los rescatadores y del mismo paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar en un lugar seguro para poder abordarlo al mismo. Entonces, por ejemplo, si estoy en medio de la ruta y pasan autos, tengo que cortar el tránsito, desviarlo para que mi equipo de trabajo pueda estar trabajando tranquilos en la escena y puedan asistir a los pacientes correctamente. La escena propiamente dicha, aquí vamos a evaluar la existencia de números de involucrados, el tipo y el grado de daño de los vehículos y la situación. ¿Qué fue lo que realmente pasó acá? ¿Por qué? ¿Cuántas personas estaban involucradas? Y cuando hablamos de la historia del paciente, lo que me interesa saber es o considerar las condiciones pretraumáticas que ha tenido el paciente, como por ejemplo los antecedentes patológicos del mismo o si ha consumido, por ejemplo, alcohol o no, o alguna otra sustancia que haya alterado o haya provocado o precipitado este incidente de tránsito. Y el propio incidente en sí, que la cual, cuando hablamos del incidente, tenemos que saber
cómo fue la dirección en la que ocurrió el intercambio de energía, la magnitud de la energía y cómo afectaron dichas fuerzas a, en este caso, los, los pacientes o los involucrados en el accidente o incidente de tránsito. Otro concepto a tener en cuenta es, por un lado, la cavitación y la elasticidad. Cuando hablamos de la cavitación, la podemos encontrar tanto en los traumatismos cerrados, en los cuales esta es temporal, y en los traumatismos penetrantes, que pueden ser temporal y permanentes. Es el espacio dejado por el desplazamiento de las partículas tisulares fuera de su posición normal, al ser impactadas por un objeto en movimiento. Aquí se producen los movimientos de aceleración y desaceleración y el número de partículas impactadas dependen de dos cosas, del número de partículas en línea de su trayecto, que sería la densidad, y el diámetro del área frontal del móvil. Por ejemplo, un cuchillo clavado en la piel impacta menos partículas tisulares que un golpe de puño que golpea la misma zona. Por otro lado, la densidad de los pulmones, corazón, costillas son muy diferentes. A causa de esto, la cavidad creada en el pulmón será mucho menor que la cavidad creada en el músculo próximo a él. Un concepto importante que requiere de análisis es la elasticidad, definido como la capacidad de una estructura de retornar a su forma y posición original. Pensemos en un golpe sobre la caja torácica. Debido a la elasticidad del tórax, se produce una cavidad temporal mientras dura el impacto, volviendo a su forma original. Si no se produjo fractura costal, siendo factible que el golpe pueda provocar lesión de estructuras internas como pulmón, corazón y mediastino, sin existir lesiones evidentes en el tórax. Como decíamos en la diapo anterior, el traumatismo cerrado produce movimientos de aceleración y desaceleración y compresión, pudiendo causar daño a todo nivel. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo la cabeza que esta se golpea con el parabrisas. Este golpe de la cabeza hacia el parabrisas golpea también al encéfalo contra el cráneo. Y esto en movimiento puede producir, por ejemplo, un desgarro de vasos provocando los hematomas. ¿Qué pasaría en el tórax? Es posible que por detrás de este movimiento se pueda generar un desgarro en la aorta. O a nivel del abdomen, sabemos que este movimiento produce que en los puntos de fijación de los intestinos, que sería el mesenterio, se pueda llegar a desgarrar. Ahora bien, ya hemos hablado de lo que es la cavitación, de lo que es de la elasticidad, pero ¿qué pasa con la colisión de los vehículos motorizados? En este caso, como hay distintos grados de desaceleración, se produce la triple colisión, en la cual la primera es el auto impacta a otra estructura fija o móvil. La segunda colisión, el ocupante del móvil impacta a estructuras del automóvil. Acá se producen lesiones por compresión. Y la tercera colisión es los órganos internos impactan contra sus estructuras de sostén, desprendiéndose o desgarrando las estructuras de fijación. Tras todo esto lo que hemos mencionado anteriormente, podemos empezar a ver de acuerdo a la cinemática del trauma, de acuerdo a la escena, de acuerdo a los antecedentes previos del paciente, de acuerdo a las leyes de Newton, la ley de aceleración, desaceleración, de acuerdo a cómo llegó mi paciente, yo puedo pensar y buscar los tipos de lesiones que puede tener el paciente de acuerdo a los tipos de impactos. Entonces, si yo tengo un impacto frontal, las lesiones predecibles de los ocupantes del asiento delantero se resumen como lesiones de extremidades inferiores, que acá puedo pensar que el paciente de golpe de frente puede tener una luxación de rodilla, una fractura de fémur o luxación de cadera. ¿Qué otra lesión puedo tener a nivel frontal? Lesiones de abdomen y de tórax, que acá puedo pensar
que el paciente puede llegar a tener una ruptura diafragmática, lesiones torácicas de diversa severidad, como por ejemplo un neumotórax, un hemotórax, un tórax inestables o el efecto de la bolsa de papel. ¿Qué quiere decir esto? Que los pulmones en la inspiración, el paciente llena los pulmones con aire y al hacer la compresión con el manubrio, o sea, el volante del auto en este caso, se produce un barotrauma, o sea, una lesión a nivel pulmonar, provocándote un neumotórax, un neumotórax hipertensivo. Y por otro, podemos tener a nivel frontal las famosas lesiones del cráneo, la cabeza y de columna cervical. Recuerden que acá el paciente puede ir hacia el volante y hacia arriba, golpeándose su región frontal del cráneo con el parabrisas y como dijimos anteriormente, esto genera un golpe del encéfalo con el cráneo. Esto puede llegar a desgarrar los vasos cerebrales, dándome un hematoma intracerebral. Estas son las lesiones que yo puedo llegar a buscar o a encontrar en el caso de que sepa cómo fue el accidente del paciente. Bien, ¿qué más? Los impactos posteriores. ¿Qué lesiones puedo o tengo que tener en cuenta y buscarlas del paciente? Acá ocurre cuando un objeto estacionado o en movimiento es impactado por otro. La energía del impacto es transferida como movimiento de aceleración. Mientras mayor es la diferencia entre de velocidad entre ambos móviles, mayor es la fuerza del impacto. Acá tengo que tener en cuenta el esguince cervical, que es lo que produce, digamos, el signo de latigazo, los desgarros musculares y de carillas articulares de las vértebras del cuello. Todo eso tengo que pensar y buscarlo. Otras lesiones serían a nivel de los impactos laterales, que los impactos laterales existen dos escenarios distintos. Cuando el vehículo impactado que permanece en un lugar, la energía del impacto se transforma en daño al vehículo más que en el desplazamiento. Cuando el vehículo es desplazado por la fuerza del impacto, sucede que el vehículo se mueve debajo de los ocupantes. En el caso de que el vehículo no sea desplazado, las lesiones serán por compresión de estructuras anatómicas del pasajero. En este caso, de que el vehículo se desplace, aumenta la posibilidad de daño en la columna cervical, ya que la cabeza se inclina y rota en dirección contraria al tronco. Hay que tener en cuenta si el paciente solamente recibió un choque lateral y el auto se quedó en el lugar, entonces busco lesiones en el tórax, en la pelvis, en la cadera, en los miembros inferiores, o si además de recibir la lesión lateral, el auto giró, hay que tener en cuenta también a nivel cervical, cerebral, porque estas lesiones provocan este movimiento contrario a nivel cervical y puede producir los daños que anteriormente ya habíamos hablado. Bien, ¿qué más? Otro dato importante a tener en cuenta es el cinturón de seguridad. Nosotros tenemos que saber que las víctimas expulsadas del vehículo tienen 6 veces más probabilidades de fallecer que las que no fueron expulsadas. A su vez, el mal uso del cinturón puede provocar lesiones por su componente transversal y lesiones por el componente diagonal. Cuando hablamos de las lesiones por el componente transversal, tenemos que buscar lesiones de órganos intraabdominales, fracturas de vértebras lumbares, hernias diafragmáticas, por ejemplo. Y cuando hablamos de lesiones por el componente diagonal, acá vamos a tener lesiones de cara, de tórax y de cuello. Siguiendo con los tipos de lesiones y la cinemática del trauma, vamos a hablar un poco sobre las lesiones por arma de fuego. La energía cinética involucrada depende si se trata de un proyectil de arma de fuego, que sería de alta energía, o de arma blanca de baja energía. Ambos provocan cavidades permanentes. Aquí, en el dibujo, se observa el vacío que genera el proyectil y cómo arrastra fragmentos de ropa, bacterias y otros detritus del área adyacente hacia el centro. Aquí podemos distinguir heridas de mediana energía como las pistolas. Cuando se habla de las lesiones por arma, automáticamente tenemos que pensar qué tipo de intensidad tenía esta arma. Pensar que
De baja intensidad estamos hablando de los cuchillos. De mediana intensidad serían ya las pistolas, cuya cavidad puede producir entre 3 a 6 veces el área frontal del misil. Y de alta energía o de alta intensidad serían los rifles de cacerías, en lo cual su cavidad temporal es mucho más grande que el resto de lo anteriormente mencionado. Entonces, para ir resumiendo esta clase de cinemática del trauma o de lesiones provocadas por el movimiento, tenemos que saber que las lesiones son el resultado de un intercambio de energía entre la víctima y otros objetos. Y podremos anticipar la magnitud y el tipo de lesiones con una buena historia y una cuidadosa observación de la escena. Es importante para nosotros saber cómo surgió o cómo se produjo el accidente para que en base a todo eso nos podemos imaginar y empezar a buscar las lesiones que pueden ser evidentes o esas lesiones pueden estar escondidas y que si no las diagnosticamos inmediatamente puede llegar a comprometer la vida del paciente. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no tengan miedo en preguntarme. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.